nuestra bandera. De la prédica es la importancia de la palabra en la misión de Dios. Y quiero que leamos el texto y nos ponemos sobre nuestros pies, por favor. Josué 1, versículos del 1 al 9. Cuando la tengamos me dicen amén. Josué 1, versículos del 1 al 9. Dice la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre de la gloria, seguimos en tu bendita presencia. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Fortalécenos, exhórtanos, Señor, y anímanos, Padre de la gloria. Pero que tu palabra siempre haya cabida en nuestros corazones. Usa mi vida, Padre, para compartir este mensaje. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Acá vemos que se habla de valentía. Entonces hay una ilustración que dice de que había un hombre que tenía mucho dinero. Entonces, parte del hobby del hombre era tener una piscina muy grande o un lugar con agua lleno de cocodrilos. Entonces llegó un momento en que él reunió muchas personas y les dijo: bueno, yo tengo unos carros muy costosos, entre ellos Ferrari, Lamborghini. Entonces les dijo: bueno, el que tenga la osadía de meterse y pasar de un lado al otro, escoge el carro que quiera. Todas las personas se miraban esa cantidad de cocodrilos hambrientos. Todo el mundo pensaba y él decía: bueno, ¿quién se va a arriesgar? ¿Quién se va a animar? Pero nadie. Todos se seguían mirando. Cuando de un momento a otro sienten que algo cae al agua. Y era un hombre, y solo veían a ese hombre afanado nadando.
y esos cocodrilos tratando de comérselo. Y el hombre afanado hasta que logró pasar. Le lograron dañar parte de la ropa y todo. Entonces, claro, cuando pasa al otro lado, se le arriman las personas. Venga, usted es muy valiente. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se atrevió? Y él dijo, no, yo solo quiero saber quién fue el que me empujó. Las ganas de sobrevivir impulsan a que se hagan proezas. Y acá leímos esta porción de la Biblia de Josué. No era muy fácil para Josué todo esto que se le venía. Y era el cumplimiento de una promesa. Ya el Señor le había dicho a Abraham que él saliera y le iba a dar una tierra y a su descendencia. Y vemos de que el pueblo llegó y estuvo en Egipto cautivo durante 400 años. Este pueblo estuvo clamándole al Señor y llegó el tiempo en que era la hora de cumplirse esa promesa, de sacarlos de la cautividad para llevarlos a la tierra prometida. E inició esa salida, ese éxodo con Moisés. Y cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, vemos cómo este pueblo era demasiado rebelde, que llevó a Moisés a ponerse varias veces enfrente de Dios, que Dios se arrepintió de ese pueblo, y Moisés a ponerse de frente para que no fuesen destruidos. Pero este pueblo, en su inconformidad, en su rebeldía, eran cuidados, eran guardados, eran alimentados y no les servía nada. Se cansaron de comer maná, porque dice la palabra que ni aun el calzado se les desgastaba, ni las ropas. Pero el Señor proveyendo y ellos renegando. Lunes maná, martes maná, miércoles maná, desesperados. Que fue tal que llevaron a Moisés a que no entrara a la tierra prometida. Porque en medio de una rebelión de esas, a Moisés se le dijo, háblale a la roca, a la peña, y Moisés la golpeó y no le dio la gloria a Dios. Y Josué era el que estaba con Moisés, era el que estaba al lado. Y como leíamos en estos versículos, que dice, y aconteció después de la muerte de Moisés. Yo me imagino a Josué pensando, ¿y ahora qué? Si Moisés, que fue el líder, el caudillo, durante 40 años batallando, luchando, no pudo entrar, y ya le dice el Señor, venga, es que es usted el que va a entrar al pueblo, a esa tierra. Estuvo 40 años siendo liderado por Moisés, aprendiendo para poder hacer esa tarea. Pero el Señor le dice a Josué, venga, qué sé yo cómo estuve con Moisés, voy a estar con usted. Porque el Señor escogió el pueblo no porque fuera el mejor, porque lo dice muy claro en Deuteronomio, cuando dice era lo más insignificante, pero a Él le plació escogerlo. Es como a nosotros, al Señor le plació escogernos, tenernos acá. Y si nosotros miramos, decimos, pero es que fulanito es mejor que nosotros. Pero al Señor le plació porque tiene
planes con nosotros. Porque en el desierto los sacó de Egipto. Había un camino más corto para llevarlos a la tierra prometida. Pero a él le plació ponerlos y llevarlos primero por el desierto al monte Sinaí. Porque es que en el desierto se conoce a Dios. Y en el desierto nosotros mostramos cómo somos nosotros para con Dios. En el desierto. En el desierto este pueblo mostró tal cual era. Y ahora estaban a puertas de entrar a esa tierra prometida. Ya se había mandado antes a unos espías a ver esa tierra que fluye leche y miel. ¿Y cuál fue el reporte? No, allá viven gigantes. Nosotros somos como langostas. Solo Josué y Caleb fueron los que dijeron, no, si el Señor nos la entregó, vamos. Pero los otros 10 espías amedrentaron el pueblo. Entonces era una labor no muy fácil para Josué. Y nosotros muchas veces nos enfrentamos a labores que el Señor nos ha entregado. Pero el Señor de una vez le dice, venga, es que usted no va a estar solo. Él va a estar con nosotros. Él es el que va a fortalecernos, Él es el que va adelante. Y por eso lo vemos en esta porción de la palabra. Josué y Caleb fueron los 2 espías que animaron, pero al Señor le plació escoger a Josué. Muchas veces eso pasa en nuestras vidas, de que habemos o hay varios líderes que son muy calificados, pero se necesita uno y al Señor le place escoger al que Él anhela. Y eso tiene que llevar a que no se produzcan celos, porque los celos a futuro generan división, porque generan comentarios y eso se vuelve un voz a voz, un teléfono roto. Y no, aquí había que entrar un pueblo rebelde y no era fácil, porque no era que la tierra estuviese al frente y venga, pasemos que la vamos a... No, había que pelear por ella. Pero ¿quién peleaba esas batallas? Las peleaba el Señor. Y acá el término esforzarse quiere decir fortalecer, ser fuerte, endurecer, sostenerse. O sea, Él le está diciendo, venga, es que usted tiene que ser valiente, usted tiene que ser fuerte. Aquí no hay tiempo para pensar si puedo retroceder o correr. No, acá vamos es de frente contra la situación. Porque acá vemos en un primer punto que es necesario el esfuerzo y la valentía para la distribución de la tierra, el propósito. Porque Josué fue quien distribuyó la tierra a las tribus de Israel. Y aquí vemos que Dios cumple sus promesas. Se la hizo a Abraham, se cumplió en el tiempo de Josué, pero hubo que esforzarse, no solo él era el líder, el que iba adelante, el pueblo, porque el pueblo que salió de Egipto no era un pueblo guerrero. Ellos estaban acostumbrados a ser esclavos, pero en el desierto les tocaba aprender a pelear. Porque como dice el Señor, la tierra que le juré,
a vuestros padres. Es la que les voy a entregar. Dios le dice, no te dejaré ni te desampararé. Y mire que es una palabra muy actual para nosotros. Nosotros muchas veces pensamos que Dios nos deja en momentos donde estamos batallando. Dios no nos deja. Dios está ahí. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a recibir sin esforzarnos lo suficiente. Y ese esfuérzate y sé valiente es necesario en el cristiano. Nosotros como cristianos pasamos por luchas en el día a día y tenemos que ser valientes y esforzados. ¿O salimos muy fácil de nuestras luchas? No, hay que esforzarnos y hay que buscar al Señor, que es nuestra fortaleza. Pero en el desierto, como les decía ahora, es que yo conozco a Dios. En medio de la adversidad, de la necesidad, yo conozco al Dios que provee. Yo conozco al Dios que sana. Yo conozco al Dios que me defiende en medio del desierto. Y hay veces sentimos ese desierto tan árido y tanto calor que no quisiésemos estar allí. Pero les tengo una mala noticia, para mí buena, de pronto para muchos mala. Como cristianos tenemos que atravesar el desierto. Tenemos que pasar el desierto. Porque es que en el desierto, como les decía ahora, cada uno de nosotros muestra lo que hay en el corazón. En el desierto ese pueblo exasperó al Dios que lo sacó de Egipto. Por eso ese propósito, esfuerzo y valentía, porque Dios está con nosotros. Y mira que le dijo, es que hay que pasar el Jordán. Yo algún día en una prédica también hablé parte de esto y nosotros leemos, pero nos hemos imaginado el Jordán en ese tiempo. El Jordán era la época del año que era más caudaloso. Dicen los estudiosos que podía tener 30 metros de ancho. Y había que pasarlo. Pero antes él le dijo a Josué, santifica al pueblo. Y nosotros vemos a través de la palabra que él nos llama a ser santos, a santificarnos, para pasar, para poder avanzar. O sea, requiere esfuerzo y esa valentía de dejar el temor. Porque en el momento en que los sacerdotes que llevaban el arca pusieron su pie sobre las aguas, dice de que se detuvo el río y ellos pudieron pasar. Pero para eso se requiere ser valiente, porque muchas veces hay cosas que nos amedrentan y Dios diciéndonos, bueno, hágale, es que usted no está solo. Y siempre estamos pensando el por qué a mí. Entonces debemos de ser muy conscientes que en la misión que nosotros tenemos vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar persecuciones, vamos a encontrar sufrimientos, pero Dios nos ha prometido que Él no nos abandona, que Él nos va a respaldar y que Él va a obrar a través de nosotros. Amén. Eso nos tiene que dar alegría, un aliento. También vamos a ver como un segundo punto el esfuerzo y la valentía. Es fundamental para estar centrados en la palabra de Dios, para tener un enfoque. ¿Qué dicen los versículos 7 y 8? Dicen muy claramente, solamente esfuérzate y sé muy valiente
para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esfuérzate en perseverar en lo que está escrito, en lo que el Señor le dijo a Josué, en el libro de la ley, en poder leerlo, poder estudiarlo, poder meditar en ello y poder obedecer, poder cumplirlo, para que todo salga bien. Queremos que todo nos salga bien. Entonces tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y para ser obedientes a la palabra de Dios, esto implica que tenemos que leerla y que tenemos que estudiarla. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Obediencia. El enfoque nos lleva a que no nos desviemos del propósito de Dios, que siempre estemos centrados, que estemos mirando las cosas de Dios y no las cosas del hombre, y que tengamos ese enfoque. Estamos en octubre. Octubre se conoce ¿por qué? No por el Halloween tanto, pero entre el contexto cristiano. ¿Por qué se conoce octubre? Porque es el mes de la Biblia. Y es el mes donde muchos cristianos aprovechamos para comprar las Biblias más baratas, porque se encuentran con un descuento del 20% en muchas partes. Pero también que sea ese enfoque de que podamos disfrutar de la palabra de Dios. Porque el enfoque que nosotros tenemos este mes en las prédicas dominicales es acerca de la palabra de Dios, de la Biblia. Estamos en el mes de la Biblia y les invitamos a que vamos a escudriñar más la palabra de Dios. Vamos a disfrutar más la palabra de Dios. Vamos a conocer más a Dios a través de su palabra. Que sea un enfoque claro en cada uno de nosotros como hijos del Señor. Que podamos meditar, que podamos pronunciarla en voz alta, podamos leerla en voz alta, que podamos escucharnos nosotros mismos leyendo la palabra. Mire, eso es una técnica de estudio. Cuando nosotros leemos en voz alta nos escuchamos y muchas veces aprendemos mucho más fácil. Y si nosotros nos esforzamos por aprender más de la palabra, por conocer a Dios, vamos a alcanzar logros más rápidamente. Amén. Y ya como tercer punto, el esfuerzo y la valentía. Esto nos sirve para permanecer confiados en Dios. Y lo dice el versículo 9, donde nos habla: mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 3 veces repite: mira que te mando, te esfuerces y seas valiente. Mire que de principio a fin Él declara que Él va a estar ahí, que Él es el apoyo nuestro. Nos muestra que Él es fiel, que así nosotros seamos infieles, Él siempre va a permanecer fiel. Porque nosotros vimos ese desmayo muchas veces de sus discípulos estando con Él. Cuando estaban de noche en la barca y se levantó la tormenta,
los discípulos desmayaron y Él estaba con ellos y Él les habló de la poca fe. También cuando otra ocasión en el mar, Él les dijo, no, váyanse ustedes adelante. Y Él después vino caminando sobre el agua. Que le dijo Pedro, Señor, si eres tú, ¿de que yo vaya? Sí, Pedro, el Señor, ven. Pedro salió y empezó. Pero en el momento en que quitó su mirada de Jesús y la puso en las circunstancias, en la tormenta, en las olas, se empezó a hundir y se hundió. El Señor extendió su mano y le ayudó, lo sacó. La mano del Señor siempre está, pero Él nos manda a ser valiente. Pedro desmayó, pero Pedro fue valiente. Pedro al salir dile, Señor, fue valiente, desmayó en el trayecto, pero vio de que el Señor es fiel y siempre va a permanecer fiel. Nosotros tenemos el apoyo de Dios. Eso nos tiene que llevar a nosotros a cambiar nuestra mentalidad, porque muchas veces tenemos una mentalidad derrotista. Oh, el Señor va adelante y Él nos dice, no los voy a dejar, no los voy a abandonar. Pero nosotros tenemos que demostrar, y perdónenme la expresión, como decían nuestros abuelos, muestren a ver de qué están hechos. Era una expresión de nuestros abuelos, porque el respaldo de Él es permanente. Nosotros muchas veces tenemos el respaldo del hombre momentáneamente, pero el respaldo de Dios está en todo momento. Tal es que estamos aquí, porque le fallamos tanto, que si tuviésemos otro Dios, ninguno de nosotros estaría aquí. Eso nos da una garantía, ¿de qué? De la victoria. Él nos habla de que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, lo dice la palabra. Y esto implica una cantidad de beneficios, de bendiciones. Y que vamos a tener prosperidad celestial. Muchas veces buscamos de la prosperidad material. El Señor da prosperidad material también. Pero nosotros debemos de apuntarle a la prosperidad celestial. Y hay una gran tarea que nosotros tenemos que realizar, y es el poder ganar las almas para Cristo y poderlos llevar a que conozcan a ese Dios poderoso que siempre está en pro de la humanidad, y para que ellos puedan ir adquiriendo lo que nosotros hemos ido adquiriendo, los fundamentos de la sagrada palabra del Señor. Amén.